Les comento un poquito. El Horacio Robelli no pudo venir hoy porque está con un pico de presión. Así que le aconsejaron estar 2 o 3 días en reposo, así que nos pidió que lo disculpáramos. Pero bueno, tenemos acá 2 profesores de historia y un contador con vasta experiencia, con el cual vamos a desmenuzar un poco todo lo que vivimos y no sé hasta dónde vamos a llegar. Y bueno, y debatir un poquito y intercambiar un poco las ideas, que un poco también es el fin de estas reuniones. Así que bueno, sin más presentaciones, el señor Cardo, el señor Marrese y el señor Grosso, y adelante con la clase. Yo quiero hacer una aclaración. Primero, esto me toma de sorpresa y hay que salir al ruedo y salgo. Primero porque las charlas... Yo soy ya jubilado hace unos cuantos años, pero un simple profesor de historia de escuela secundaria. Entonces, no doy ninguna charla, que generalmente no doy, salvo cuando me piden especialmente, y eso me lleva tiempo de preparación. O sea que quiero ser honesto porque no me gusta, y el compañero estábamos diciendo recién lo mismo, salir al ruedo cuando uno no tiene la preparación adecuada de un tema. Es decir, podemos hablar, sí, pero a mí lo que no me gusta es que uno, digamos, que uno comience a divagar y hacerle perder el tiempo a los compañeros que vienen a una reunión de este tipo. Aclarado esto, vamos a ver de qué podemos aportar o, no sé, o decir, porque aportar no creo que yo pueda aportar nada nuevo. Es decir, más teniendo que reemplazar a alguien como Robelli, que ya es una instancia superior en lo que es el conocimiento de la economía y del proceso histórico. Aclarado esto, gracias. Bueno, hecha la aclaración, yo voy a hacer un par de aclaraciones. Hace de esto mucho tiempo, demasiados años, los que me conocen saben que tengo mi estudio contable por acá cerca. Y quien les habló, el profesor Héctor Marrese, era director del Instituto Lomas de Zamora, un establecimiento educativo con forma cooperativa que está sobre la avenida Mex, que supongo que todos conocen. Un día vino Héctor y me dice, mira, necesitamos con un grupo de compañeros que estudian historia hacer un curso de economía. ¿Vos te animás a dictarlo para nosotros? Sí, cómo no, le dije, porque además estoy absolutamente convencido que la economía no sirve si no se conoce la historia. Y yo creo que la prueba más evidente de que, por ejemplo, para entender el momento que está atravesando el país, son en alguna medida las charlas de Horacio, que revelan que muchos puntos de nuestra historia pasada, de hace mucho más de un siglo atrás, están hoy vivos en el momento político que estamos viviendo y atravesando. Están más vivos que nunca. Con esto quiero decir que, más allá de que él se sienta un viejito jubilado, tiene sus quilates. Y lo mismo digo de Ricardo, con el que integramos el plantel de trabajo de Cuentas y Cuentas, que es un programa que irradiamos por FM La Tribu, con la participación también de Horacio Robelli, todos los domingos de 16 a 18. Y hoy Horacio me manifestaba en alguna de las comunicaciones que tuvimos que podíamos seguir con la clase que él dejó el otro día porque están acá todas las guías teóricas que él utiliza para eso. Y yo le dije que no, que yo prefería que le diéramos otro carácter a este encuentro,
En primer término, porque el día domingo pasado, cuando salíamos de la radio, justamente, Horacio estaba muy entusiasmado porque hoy iba a encarar el periodo de Hipólito Yrigoyen, y bueno, él les ha dicho que es de origen radical y obviamente le interesaba la cosa. Y además se da la particular situación que hoy es el aniversario de la muerte de don Hipólito. Yo no lo había tenido presente hasta que me lo hizo ver un compañero. Pero bueno, la idea que tenemos, en realidad que tengo, porque estos dos están ahí que parecen dos condenados a muerte, es hacer... Los que se bajaron el precio fueron ellos. No digo nada. Es hacer... La puerta cerrada, así que no sale nadie. No, pero el profesor decía que es secundaria. Nosotros somos de primaria, así que se quede tranquilo. No, pero aquí hay mucha gente politizada. Es hacer una pequeña síntesis de lo que vimos hasta ahora, que no es nada más ni nada menos que más de 100 años de historia argentina. Porque lo que desarrolló Horacio arranca con la Revolución en 1810 y termina prácticamente con lo que va a empezar ahora, lo que iba a empezar ahora, que es 1916. Periodizar la historia es muy difícil. Un poco eso lo hemos insinuado en el programa de estas reuniones, porque cada uno tiene sus motivos, sus ideas, sus proyecciones. Pero hemos hablado de un periodo muy singular que arrancó en 1810 con el primer grito de libertad y todas las dificultades que vinieron después, y que en una primera etapa culminó en 1861, año crucial, año en el cual, después de muchas idas y venidas, la clase dominante argentina pudo imponer un proyecto político y económico con mucho esfuerzo y con mucho apoyo externo. Lo que hoy el presidente de la Nación valora como la mejor etapa de nuestra historia fue en realidad producto de una asociación donde la Argentina estaba integrada indirectamente al Imperio Británico. En todo este periodo que hemos manifestado, la presencia de Albión, como supieron llamarlo los primeros economistas, los primeros historiadores revisionistas a Inglaterra, esa presencia fue permanente. Fue permanente antes de la Revolución de Mayo. Se mantuvo con las logias masónicas que existieron en el país. Estuvo muy vigente en muchos, entre comillas, próceres de nuestra historia, pero en realidad nunca tuvo un grado de imposición tal como fue en 1861. En 1861 fue la batalla donde Urquiza inexplicablemente, o quizás sí explicablemente, optó por retirarse cuando tenía el triunfo sobre las tropas de Mitre. Y Mitre, creo que 2 o 3 días después, se enteró que había ganado la batalla. Pero ese triunfo, que fue lo que en definitiva impuso en la Argentina el proyecto de Buenos Aires, que había estado todo el tiempo, porque no nos engañemos, Rosas también era un hombre de Buenos Aires. Ese momento es crucial. Yo recuerdo que con Mario, que nos juntamos a veces por otros motivos,
decíamos, él también lo decía fundamentalmente, que estas elecciones que iban a celebrarse y se celebraron a fines del año pasado eran otro 1861. ¿Por qué? Porque pueden llegar a imponer un modelo de país que no corresponde a las necesidades de la Argentina. Y el modelo de país que se impuso en 1861 y que se consolidó enormemente después, fue gracias a la integración de la Argentina con el Imperio Británico. Pero por eso mismo tenía los pies de barro. Pero no vamos a hablar de más adelante, porque eso lo vamos a ver recién en 1930. Sí, te escucho. Yo tengo una pregunta que siempre quise saber, que alguno de los tres, o los tres me puedan. Puede responder cualquiera. Quiero saber bien qué fue, por qué Urquiza le entrega, a qué intereses respondió Urquiza para dejar el triunfo en manos de Buenos Aires. Estamos hablando de la batalla de Cepeda. Sí, Sí, no, de Pavones. Pavones. Yo pienso que hay una cuestión. En ese momento ya está en desarrollo, pleno desarrollo, la revolución industrial. Algunos hablan de la segunda etapa de la revolución industrial. Y se generó lo que se llama la división internacional del trabajo. O sea, unos países productores de materias primas y alimentos y los otros países productores de industria, ¿no? Productores en el proceso industrial. Esto pasaba con Inglaterra. Tanto es así, el otro día decíamos, yo les decía, mirá, acá la oligarquía fue la que en realidad la burguesía no veo que haya hecho nada interesante. Todos los edificios importantes en Buenos Aires son hechos por la oligarquía. La Casa de Gobierno, el Congreso, el famoso edificio de obras sanitarias. El edificio de obras sanitarias se desarma totalmente, fue traído en estas condiciones, hasta los picaportes de la puerta traían. Entonces, evidentemente, ese era el papel que tenía que jugar la Argentina. Esto es lo mismo que cuando se llega al 80. En ese momento, es decir, no había forma de que la ciudad de Buenos Aires fuera capital. ¿Por qué? Porque la provincia